delito sexual ha tenido una serie de evoluciones legislativas. Voy a tratar de ser lo más rápido posible en cuanto a ese punto. También vamos a consignar las otras variantes o agravantes del delito de violación y también voy a enfocarme de forma concisa en cuanto al delito de actos contra el pudor, actos libidinosos y las nuevas incorporaciones como el acoso sexual, el chantaje sexual, ¿no? A raíz pues de la nueva normalidad que vivimos con el mundo tecnológico, con las redes sociales, se han incorporado también nuevos tipos penales, ¿no? Empecemos. Forma muy general, eh, tuvimos un código que se llama el Código de Maurtúa. Se hace en mención, ¿por qué? Porque esta era la persona que era el precursor del Código Penal de 1924, que es el predecesor del Código de 1940 que teníamos, ¿no? Y luego el Código Penal de 1991, el que nos rige hasta ahora. ¿No? Este Código Penal, ¿cómo es, no? La parte sustancial del Código Penal de 1991, regulado por un Código Procesal Penal del año 2004. ¿No? Ya yo creo que hay muchos intentos de hacer ¿no? Una nueva incorporación de un Código Penal. Entonces, yo empezaba esta exposición haciendo mención que los delitos contra la libertad sexual que ahora lo conocemos eran los delitos contra el honor, ¿no? Y solamente se hablaba, lo vamos a ver más adelante, que la violación podría ser cuando se usa la violencia física, más no a la violencia psicológica que ahora lo consideramos, ¿no? Y de acuerdo también a cómo se estigmatizaba el comportamiento de las mujeres, no había esta política de enfoque de género que ahora nos exige la ley, tanto al momento de presentar una denuncia en la comisaría, en la fiscalía, ¿no? En cuanto a no realizar algunas diligencias, por ejemplo, el careo, como una reconstrucción de hechos, ¿no? Entonces son algunas limitaciones y por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, porque es un delito cruel, ¿no? Se han restringido, ¿no? Y se garantiza no revictimizar, ¿no? No afectar a la persona que ya ha sido vulnerada a un derecho, ¿no? A un derecho a su voluntad, en algunos casos, dependiendo, vamos a ver más adelante también, a su indemnidad sexual, ¿no? ¿En qué contexto hablamos de indemnidad sexual? ¿En qué contexto hablamos del consentimiento? ¿No? Y hay que tener también mucho cuidado con esto, porque hay muchas denuncias falsas también por violación, por actos contra el pudor, por tocamientos indebidos, denuncias maliciosas, denuncias que hasta incluso han tenido una condena, y lo peor aún que son con penas altas. Y la prueba acá es muy delicada, ¿no? Porque prácticamente en algunas ocasiones se terminan resumiendo en solamente declaraciones, ¿no? Solamente declaraciones, hasta incluso débiles que son suficientes, ¿no? Y eso pasa porque a veces no se toman los buenos recaudos en que cuando uno va a sentenciar, un señor juez, señora jueza va a emitir una sentencia, tiene que entender que está diciendo sobre la vida, sobre la libertad de una persona. No debe ser tomada una decisión a la ligera. El bien jurídico tutelado, ¿no? Hablamos de libertad sexual y de indemnidad sexual. Entonces, se protegen dos bienes jurídicos, libertad sexual, indemnidad sexual. Una diferencia muy marcada es que hablamos de indemnidad sexual cuando el agente, el cual ha sido vulnerado en su derecho, es menor a 14 años. ¿Y por qué hablamos de indemnidad sexual? Porque esta persona no puede brindar consentimiento. Una menor de 13 años tiene relaciones sexuales con un chico de 19 años y el que sostiene, ella quiso.
Ella me pidió. Es una conducta delictuosa sin duda. ¿Por qué? Porque una menor de 14 años no brinda consentimiento, no tiene esa libertad sexual, ¿no? Es como la ley lo ha establecido. Creo que la naturaleza también lo ha demostrado. Entonces, tú no puedes decir, no me ha brindado su libre consentimiento. ¿Por qué? Porque no tiene libertad sexual, que estás vulnerando su indemnidad sexual. Que nos precisa, hay condiciones físicas o psíquicas para ejercer la sexualidad en libertad. Pues porque hay que estar bien de aquí, ¿no? Tener, digamos, esa condición de saber discernir, ¿no? Entre lo que es, puedo hacer con lo que no puedo hacer. La ley dice que a partir de los 14 años, el ser humano, ¿no? El ser humano tiene esa facultad de decidir. ¿En el aspecto qué? En el aspecto sexual, ¿no? Por eso no está tipificado las relaciones sexuales entre menores de edad o entre un chico mayor de 18 años con una chica mayor de 14 años, no configuraría un delito si es que ambos han brindado su consentimiento, ¿no? Esta situación de que yo soy mayor de edad y tengo relaciones con mi enamorada de 15, 17 años, el padre me denuncia, no debería configurarse un delito siempre y cuando ha sido consentido, siempre y cuando ha sido consentido. Y el otro bien jurídico tutelado, hablamos de la libertad sexual, ¿no? Que es la capacidad de disponer libremente del cuerpo para efectos sexuales. Efectivamente, siglo XXI, ya no deberíamos tener vergüenza en hablar las cosas con propiedad, ¿no? Y más aún que nosotros estamos preparándonos para ser abogados o somos abogados, ¿no? Tenemos que hablar siempre con propiedad. Si hablamos de un pene, hablamos de vagina, hablamos de relaciones sexuales, que el coito, que la penetración anal, bucal, se habla siempre con propiedad, ¿no? Entonces, esa situación también es importante. ¿Por qué? Porque las personas que van a de alguna u otra forma a ayudar a impartir justicia, órganos accesorios que ayudan también a las personas agraviadas, tienen que brindar siempre su mejor asesoramiento, no induciendo a agravar una situación en el sentido de que inventa tal cosa o agrega determinada acción para que se configure, ¿no? Para que el caso avance, para que te hagan caso, no debería ser así. En la realidad, lamentablemente, pasa, ¿no? Pasa. Eh, y cuando hablamos de la vulneración del delito, perdón, cuando hablamos de que se ha vulnerado la libertad sexual de una persona, ¿cuáles son los tipos penales que protege, ¿no? La libertad sexual, o en la cual se vulnera la libertad sexual, perdón? El 170, que habla propiamente de la violación, 171, que es de una persona que no puede brindar consentimiento, el 172, 74, hay un casito por ahí, y el 176 que hablamos pues de actos contra el pudor, ¿no? Y ahí hablamos propiamente de libertad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas mayores de 14 años. Y exclusivamente el artículo 173 sí protege a lo que vendría a ser la indemnidad sexual, porque el tipo penal hace referencia a personas menores de 14 años. El consentimiento, clave para esto, clave el tema del consentimiento. ¿Por qué? Porque como les decía, puede gestarse, puede haber relaciones sexuales entre personas mayores de 14 años, siempre y cuando estos brinden su consentimiento. El consentimiento está regulado también, se ha desarrollado en la ley 3036-4, ¿no? Esta ley promulgada que, digamos, que se debe legislar, que se debe aplicar, inducir con género, no con perspectiva de género. Y se desarrolla en el reglamento de la ley 3036-4. ¿A qué se hace referencia con el tema del consentimiento? Unos puntos nomás. El consentimiento no puede inferirse en ninguna palabra o conducta de la víctima. Cuando la fuerza, amenaza de fuerza, coacción o aprovechamiento de un entorno coercitivo han disminuido su capacidad para dar consentimiento voluntario libre. El caso, por ejemplo,
se da en un contexto cuando se reduce el consentimiento de una persona, cuando tiene sobre esta persona, ¿no? A un agente, por ejemplo, podría ser un jefe, podría ser un padre de familia, eh, que tenga cierta preponderancia con la víctima, ¿no? Que tenga cierta preponderancia con la víctima. Entonces, ahí digamos que también se nubla el consentimiento. Por ahí había un caso, ¿no? Donde se hablaba, pues, que eh, un padre, o un primo, perdón, un primo tenía relaciones consentidas con su primo, ¿no? El primo era mayor, el primo de alguna otra forma le brindaba casa, ¿no? Le daba todas las condiciones como para que pueda de alguna otra forma desarrollarse, ¿no? Tener un desarrollo medianamente, ciertas facilidades, ¿no? Y de alguna otra forma la víctima vivió un proceso de violencia psicológica y que sentía anulada, se ha anulado ese consentimiento, ¿no? Era como una situación no podía decir que no. Entonces podría configurarse violación, podría configurarse, ¿no? No solamente en este caso bastaría con la sola declaración de la víctima, ¿no? Tendríamos que ver algunas situaciones externas también. Se tendría que hacer una cámara GESEL, tendríamos que hacer una pericia psicológica, pericia psiquiátrica, evaluar cómo era el comportamiento de estas personas, el grado de responsabilidad que se tenía, que eso lo vamos a ver también más adelante. El consentimiento no puede inferirse del silencio o de falta de resistencia de la víctima al supuesto de violación sexual. El hecho de, por ejemplo, ¿no? Yo tenía relaciones sexuales, pero como no me decía nada, ¿no? Imagínate, como vas con miedo, ¿no? O vas con un arma, por ejemplo, y como no se niega a la persona, ¿no? Como no grita, no huye, no me ha brindado su consentimiento, ¿no? El consentimiento está viciado, ¿no? Está viciado el consentimiento. Eh, a modo de resumen, ¿no? No quiero, sí quiero, efectivamente, esa es clave, ¿no? Por ahí alguna vez en una marcha escuché, ¿no? No es no, perdón, he dicho que no, ¿no? Ese es clave. Si le dicen que no, tienen que entender que definitivamente es no, es no. Eh, entonces, el consentimiento debe entenderse como la capacidad de aceptación de un ejercicio libre y voluntario de la sexualidad, efectivamente. Cuando hablamos de libre consentimiento, ¿cuándo? A partir de los 14 años. Ya, clave, reitero, a partir de los 14 años. No podríamos hablar de consentimiento cuando el agente pasivo tenga menos de 14 años, ¿no? Entonces, es la libertad de poder decidir qué hacer con mi cuerpo. Es mi libertad. Hablemos las cosas como son. Sin embargo, el consentimiento y los medios comisivos solo serán relevantes cuando se protege el bien jurídico de la libertad sexual. Obviamente. Esto es en casos de violación sexual de personas que cuenten con 14 años a más. Por otro lado, en los delitos de violación sexual de menores, tanto los medios comisivos como el consentimiento son irrelevantes, como les decía el ejemplo, ¿no? Así tenga 3 años y diga que quiero tener relaciones sexuales contigo, no, es delito. No puedes. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene libertad sexual, esa persona no tiene consentimiento. Conducta típica. Acceso carnal, que podría ser la penetración vía anal, vaginal, bucal, ¿no? Del miembro viril, pene. O también actos análogos, por ejemplo, podrían ser introducciones de objetos, ¿no? Introducir objetos. Obviamente, solamente se restringe la introducción de objetos vía anal, vía vaginal, porque no podría tipificarse la introducción de objetos por el tema de la boca, ¿no? Porque incluso se dan contextos en los cual jugando introduces tu mano o algún objeto en la boca, no podríamos tipificar ese tipo de conductas. Medios comisivos, ¿no? ¿Cómo se regulaba antes esto? ¿No? Antes solamente tal cual, para que se configure el delito tendría que haber violencia, en este caso era solamente física, o una grave amenaza. Ahora,
Ahora, ¿cómo se regula el delito contra la libertad sexual, violación sexual? ¿Violencia física o psicológica? O a través de una grave amenaza. Aprovechamiento, ¿qué? Del entorno y coacción. Es importante, es clave. A veces pensamos, no, como no la amenazó, como no la violentó, no es delito. Cuidado, cuidado, ¿no? Porque también se aprovecha el entorno de coacción, ¿no? Y cualquier otro entorno que impidas dar su libre consentimiento, un estado de conciencia que has podido poder una persona, ¿no? También eso nublaría o no haría libre el consentimiento. Dice, de acuerdo con la doctrina, frente a la violencia se requiere un estándar real y constante de resistencia, porque la siempre negativa para admitir que la supuesta víctima haya llegado al acto sexual vencida por la fuerza del actor, porque muchas veces puede ocurrir que un no formal encubra, bueno, esta parte está mal redactada, encubra sí sustancia. Cuestiones generales. A ver, antes de adentrar propiamente al tipo penal. Bien jurídico protegido que decíamos, libertad sexual, indemnidad sexual. Sujeto activo, cualquier persona, porque una mujer también podría cometer un acto de violación, ¿no? Podría ser contra otra mujer, incluso contra otro varón, o contra un varón, perdón. Sujeto pasivo, también cualquier persona. Y con la aplicación, incluso se han dado algunas limitaciones. Antes existían beneficios penitenciarios para las personas que cometían ese tipo de delitos. En la fecha, no, por ejemplo, no existe la terminación anticipada, ¿no? O sea, no, acá no va a aplicar pues la confesión sincera. O sea, esas cuestiones, por ejemplo, no van a hacer que se te reduzca la pena, ¿no? Hablamos de la imprescriptibilidad tanto de la pena como de la acción penal. Si una persona a la fecha denuncia que ha sido violada, ¿no? En 30 años puede prosperar esa denuncia, ¿no? Porque no ha prescrito la acción. ¿A qué se refiere con la acción? De ir a sentar tu denuncia a la comisaría o a la fiscalía. No ha prescrito, lo puedes realizar. Condenaron a la persona, se fugó 20 años, regresa, lo detienen, porque no prescribe la pena, no prescribe. Y cuando va a ingresar al establecimiento penitenciario, va a empezar desde ahí a correr el plazo. 10 años, 20 años, dependiendo. Dependiendo del tipo penal y la pena que le hayan puesto, ¿no? Bueno, ya ingresando, hablamos propiamente de la violación sexual, cómo señala el código, eh, y a lo que ya propiamente ya he venido resumiendo, el que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de su entorno de coacción, no era importante saber todos estos verbos rectores, o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a este a tener acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo, en este caso podrían ser las manos, por ejemplo, por alguna de las dos primeras vías, vagina o ano, perdón. Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 14 ni mayor de 20. Y acá vienen las agravantes, ¿no? ¿Cuándo configuran las agravantes? Si la violación la realiza con un arma o es realizado por dos o más sujetos. Si el agente abusa de su profesión, ¿no? Ciencia, oficio, cualquier posición o cargo que pueda tener. Si el agente aprovecha su calidad de ascendiente-descendiente, padre, abuelo, ¿no? Primo. Si es cometido por un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa. Si el agente tiene cargo directivo, es docente, auxiliar. Si mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios. Cuidado.
Si fuera cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Serenazgo, Policía Municipal, si el agente tiene conocimiento de ser portador de una enfermedad, ¿no? De transmisión sexual, a conciencia, va a conciencia, ¿no? Eso también se tendría que demostrar. Si el agente a sabiendas comete violación sexual en presencia de cualquier niña o niño, si la víctima se encuentra en gestación, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, o es adulto mayor, o sufre alguna discapacidad, y el agente se aprovecha de dicha condición, ¿no? Este va a tener su propio tipo penal también. Si la víctima es mujer y es agraviada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, que hablamos de los presupuestos del feminicidio, ¿no? Y si la gente actúa en estado de ebriedad, ¿no? Con presencia de alcohol en la sangre, proporción mayor de 0,5. Entonces hay que cuidado también, una que estoy tomando y por ahí. Tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hablaba también de la sujeción normativa, mire, solamente primigeniamente cómo se regulaba esto, ¿no? Con el Código 1924, perdón, tipo base reprimía el obligar a practicar acto sexual o banal, ¿no? La única agravante era que sea mano armada y por dos o más sujetos. Miren, en este caso, cuando era una violación, digamos, simple, la pena era de 3 a 6 años, imagínense, ¿no? Y cuando era un agravante, la pena era de 4 a 12 años. Se realizan modificaciones, se realizan modificaciones. eh, una corrección. Este es del Código Penal de 1991, del Código Penal de 1991. Mire, en esa fecha, hace 30 años, un poquito más, todavía teníamos penas bajas. Y mira cómo ha incrementado, ¿no? Se hizo la modificación, vamos a verlo más adelante, a razón de este caso, no sé si algunos se acordarán, de repente los que pasamos o estamos en los 30 o pasamos un poquito los 30 se pueden acordar del caso de Lucy Cabrera, ¿no? Incluso falleció una modelo argentina, Baradaco, si no me equivoco, era su apellido. Y se han realizado, ¿no? Posteriores modificaciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las modificaciones que se ha tenido a la normativa del delito contra la libertad sexual es a razón de eh, sucesos, ¿no? Sucesos que ocurrieron en el Perú. Por ejemplo, el caso y es actriz, si no me equivoco, Lucy Cabrera, ¿no? Eh, cuando habían violaciones a menores y terminaban asesinando, se modifican también, ¿no? Y de cuando en cuando salen estas campañas, ¿no? De pena de muerte a los violadores de niños, ¿no? Entonces, siempre conforme a qué ocurre en nuestro país, se dan esos cambios normativos, ¿no? Así como cuando vino la pandemia, se dieron ciertos beneficios penitenciarios. Yo creo que muy justo estos beneficios penitenciarios porque la población en el penal de verdad vive mucho hacinamiento, ¿no? Y al final no hablamos de la esencia de estar en prisión, que es la resocialización, termina siendo peor. Muy general, la jurisprudencia también ha discutido desde cuándo se puede hablar de penetración. Algunos magistrados han señalado que tendría que ser llegando al himen, otros que tendría que ser superando los labios mayores para que se pueda configurar el delito de violación sexual. Esto lo pasamos. Mira, ya vamos a empezar a señalar con casos de la vida real, casos de la vida real algunas cuestiones que nos deben interesar y seguramente algunas preguntas que ustedes van a querer realizar, ¿no? Y para esto, por ejemplo, la casación 2439 de 2021 dice, asimismo, más allá de que presenta rasgos de personalidad inestable e inmadura, no es conforme con las máximas de la experiencia que acuda a una cita con quien la violó, en un lugar desolado en horas de la noche, cuando lo razonable es que no lo haga y menos que permita que su amiga no se acerque al lugar de los hechos para auxiliar. ¿Qué había pasado acá? ¿No? En primera instancia consideraron
que no era violación porque la chica pues había ido al lugar a oscuras, sabía que iba a estar a oscuras y pidió que no vaya, ¿no? Eso no quiere decir, y si ustedes se acordarán también, si no me equivoco, creo que fue en la corte de Cañete o en la corte de Ica, que se hablaba que por el hecho de tener una tanga roja, ¿no? O un calzón rojo, creo que era hilo, ¿no? Ya, digamos, estaba en búsqueda de tener relaciones sexuales, ¿no? Y por eso se absolvió, por eso absolvieron. En este caso, el hecho, mira, así vayan a un hotel, así estén ya para realizar el acto. Si te dicen que no, te niegan, no deberías, no se debería acceder a una relación sexual, porque hay una negación, no se está brindando el consentimiento, que puedes cometer violación, sí, a pesar de que están en el hotel, sí, a pesar de que ambos quisieron ir al hotel. Es más, te la pongo, que te haya propuesto ir al hotel. O sea, no puede ser tu defensa, no, no puede ser tu defensa. Entonces, eso también se ha considerado, ¿no? Como una situación de que este contexto no importa. Mientras no se ha brindado el consentimiento, estaríamos hablando propiamente de una violación. Esto, situación también de cuántos días puede durar para que tengan una referencia, los restos seminales, para que ustedes tengan en cuenta. Eh, en la casación 5/2021 se habla de 4 días. ¿Por qué es importante esto? Uno de los actos de investigación que se realizan cuando hay una denuncia por violación es a la persona que, si es flagrancia, detienen a la persona y lo que hacen es llevarla al centro médico y pedir pues que le hagan un examen de restos seminales. Lo pueden hacer en la mujer, en su calzón o en la vagina, ¿no? Como un hisopado, y con eso van a saber si es que hay rastros de semen o no. De la misma forma lo harán en su calzoncillo, ¿no? O también, ¿no? En el pene, ¿no? Le hacen un hisopado y también con eso se va a poder determinar si hay rastro de semen o no. Ya, a ver. Ok, para no perderme del tema, voy a ver algunas preguntas que hay acá. Dice Edu. eh, pero ¿qué sucede si con consentimiento se tiene relaciones y al final la pareja se niega y hace la denuncia? No sé a qué se hace referencia con al final. Eh, sería bueno precisarlo, sería bueno precisarlo, pero como te digo, tú puedes estar teniendo relaciones sexuales y te dice, no, ya no quiero, ya vete, no, que eres tal, yo creo que en este caso debería ser, ¿no? Y sí, en este caso me pasan muchas denuncias de que, mira, pueden tener relaciones sexuales consentidas. Voy a ponerme un extremo, pero alguna vez, ¿no? En alguna vez, algún cliente me refirió, doctor, yo he tenido relaciones con ella y siempre que tenemos relaciones sexuales con ella, lo hacemos de forma muy fuerte. Me pide que la ahorque, me pide que la golpee, ¿no? Y un día tuvimos relaciones de esa forma. Me dijo que le apriete muy fuerte el cuello. Tuvimos relaciones y al día siguiente me estuvo denunciando. Encontraron huellas en el cuello, encontraron algunos golpes en el cuerpo y encontraron restos de semen de él en la vagina de la chica, de la señorita. Complicado, ¿no? O sea, digamos como que todo prácticamente estaba configurado para que pueda ser un delito de violación sexual. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya hablando de este tema, de ese tipo de delito, que es parte del día a día de las personas ya mayores de edad o que ya tienen una vida sexual, siempre con mucho cuidado, ¿no? Porque pasan estas cuestiones que en este tipo de contextos pueda ser denunciado, ¿no? Cómo probar efectivamente es complicado, ¿no? Y con las modificaciones, o mejor dicho, con la forma como han venido resolviendo los magistrados eh, las incorporaciones legislativas, es como prácticamente la palabra de la víctima termina siendo como una prueba directa, ¿no?
no habiendo más. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Es un tema muy delicado, incluso porque tiene penas muy altas, y es un delito de propia mano. ¿Cómo probar el consentimiento objetivamente? Algo que podría ayudar, por ejemplo, son las evaluaciones psicológicas, ¿no? Algo va a ayudar, la cámara GESE, de alguna otra forma. Si tú me dices, oye, por ahí tengo una grabación del acto, podría ser algo. En mi casa tengo cámaras, ¿no? En mi casa tengo cámaras. Yo tenía un caso en la cual felizmente a la persona que le habían denunciado tenía cámara de su casa, y lo cual se evidenció que efectivamente nunca hubo una violación, ¿no? Entonces es una forma de probar objetivamente. No hay una regla establecida, de aquí se forma objetivamente, ¿no? Este es cómo demostrar. En el proceso te van a surgir un montón de circunstancias que uno tiene que ser estratégico al momento de participar de un acto de investigación y solicitar un acto de investigación. Sí, claro, o sea, claro, en ese tipo, como dice este, una persona lo puede hacer por venganza, claro, por problemas no que tengan de pareja, hacia con los hijos, de divorcio, de deudas, hay muchos contextos que se pueden desarrollar. No, en este caso son imprescriptibles, como te decía. Félix, ¿no? Félix me está hablando. La persona que está tramitando, la persona que se llama claro, a ver. Ya. El 171, ¿qué dice? Violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal, tal, etcétera, con la introducción de un objeto, etcétera, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, ¿no? Esto, esto se está volviendo frecuente, ¿no? Aprovechar los contextos que salimos entre amigos, tomamos, nos embriagamos, o hay que emborracharla, ¿no? O hay que poner algo en la bebida. Esto es grave, esto es grave, ¿no? Esa forma de cómo se configura. Mira, jurisprudencia, perdón, en palabras de la autora Lucy Novoa, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir. Dice, de ninguna manera está haciendo referencia a la imposibilidad de resistir físicamente. En realidad, ese tipo penal se refiere a la imposibilidad de poder brindar el consentimiento. En ese momento, debido a que el sujeto activo ha puesto a la víctima en estado de inconsciencia en una situación que no le permite consentir libremente, ¿no? Algo que haya podido poner a la víctima. Alguna situación que vulnere su libre consentimiento. Si pudieran, por favor, después ver el tema de su asistencia, yo creo que igual los van a considerar. Para no distraerme con el tema del chat. A ver, colocar sustancia en el vaso configura tentativa de violación o estado de inconsciencia, no. El hecho, por ejemplo, acá está la jurisprudencia, de que yo quiera poner o hacer embriagar mucho a una persona o ponerle un estupefaciente a esa persona, no configura una tentativa de violación, porque no podría, no hay los elementos del tipo que me llevan propiamente a decir, quería violar. No podríamos saber la intención de esa persona. De repente solamente quería dormirla, ¿no? Entonces, el hecho de que se pongan, pues, o se lleve a una situación de una persona en estado de embriaguez total, que esté limitada, que se haya alterado su conciencia, no significa que sea una tentativa de violación. Violación, el 172 del Código, violación de persona incapacidad de su libre consentimiento. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen cierto retardo mental, alguna alteración, una anomalía psíquica, hablaríamos también, ¿no? De un agravante, ¿no? De un agravante
Eh, entonces, también se ha regulado esta situación. Estos presupuestos que señala en la casación de Guaura 591-2016, el sujeto activo reconoce que el sujeto pasivo padece discapacidad intelectual. Tiene que saber, ¿no? Haciendo referencia a lo señalado en el 172, este agente activo tiene que conocer que efectivamente la persona tiene estas situaciones, ¿no? El sujeto activo se prevalga de este consentimiento, ¿no? O sea, abuse de esa situación, ¿no? El sujeto pasivo padezca de discapacidad intelectual, conocida bajo el modelo médico como su retardo mental que le impide comprender y consentir la relación sexual. En caso del sueño está comprendido dentro de los supuestos de incapacidad de resistir, sí, efectivamente, efectivamente, pero pues tendría que ser un sueño muy profundo, ¿no? Un sueño muy profundo. Violación sexual de menor de edad, cuando tenga menos de 14 años, las penas son de cadena perpetua, ¿no? Ya saben, 14 años, nada de consentimiento, olvídense, olvídense. Menor tuvo relaciones sexuales 8 horas antes de cumplir 14 años. Hay excepciones a la regla, ¿no? Excepciones a reglas como este caso, en la cual pues no se terminó configurando el delito de violación, ¿no? Obviamente acá la relación se dio de forma consentida. Esta es la casación. Esta es la casación. A ver, no puedo ver. Ya, este es el recurso de nulidad, pero 1474-2019 Ancash. Ángel. Si la supuesta víctima tiene 0,67 grados de alcohol, puede considerarse que perdió la razón para consentir. Mira, en este caso, hay una tabla que se, que se lleva para, por ejemplo, cuando a una persona lo detienen por estar conduciendo habiendo ingerido alcohol, ¿no? Y según ese porcentaje, no es que el 0,67 le va a hacerla perder la razón, pero el hecho de pasar el 0,50 ya podría configurar, ¿no? Siempre y cuando haya estas consideraciones, como les digo, ¿no? Como agravantes de tener pues el acceso carnal, mientras violencia física, no grave amenaza. Violación de persona bajo autoridad. Mire, este caso, el artículo 174, mira, es un recurso de nulidad, digamos, es para tomarlo en cuenta, ¿ya? Carolay es para tomarlo en cuenta, no, no es que propiamente sea un presente vinculante, pero, digamos, es como se ha pronunciado los magistrados de la Corte Suprema, nosotros sabemos, vamos a encontrar más que todo recursos de nulidades a favor de nuestra postura o en contra de nuestra postura, ¿no? No podríamos hablar propiamente de un presente. En el año 2000 eh, sale a la luz unos videos grabados por una paciente del médico Max Álvarez, que era conocido como el cirujano de las estrellas. Este pseudo profesional de la salud, ¿no? Lo que hacía era adormecer a sus pacientes, ¿no? Las hacía dormir y abusaba de ellas, ¿no? A razón de eso que se incorpora en el artículo 174, la violación de persona bajo autoridad de vigilancia. Puede darse también el caso de una persona que esté en el hospital y viene siendo violada por el personal médico, enfermero, médico, asistente médico, personal médico, ¿no? Ahí hablamos, es un agravante y es una pena muy alta. Violación sexual mediante engaño, mira, estas cuestiones ya no pasan, no hablamos en un tiempo del tema de la seducción, y ya no se va a encontrar ningún tipo de jurisprudencia respecto a este caso, no es engañar a la persona, ¿no? Pero que este engaño tendría que ser muy fehaciente, ¿no? Yo soy tal, yo soy no sé, pues, la persona es
admiradora de alguien y esta persona, no sé, pues se hace algún tipo de arreglo que parezca a esta persona y le engaña y a razón de ese engaño tienen relaciones sexuales, sería este tipo penal, ¿no? La verdad, a la fecha ya esto no se viene a aplicar, esto ya no se aplica. 2004 es justo lo que les hacía referencia. Y llegamos acá al delito de tocamientos, actos de connotación sexual, actos libidinosos sin consentimiento. Esto es un tema para mí muy delicado, ¿no? Porque se imaginan, se imaginan si es complicado, suele ser complicado, probar una violación. Imagínense probar un acto de connotación sexual, por ejemplo, ¿no? Tocamientos indebidos. Porque no vas a encontrar, digamos, naturalmente no vas a encontrar eh, rastros, ¿no? De que se ha tocado una persona. Vas a encontrar un tipo de huella dactilar si es que el tocamiento ha sido por encima de la ropa, ¿no? O si es que ha habido algún tipo de amenaza. Es complicado. Y más aún cuando son menores de edad. Y denuncias de este tipo se van a ver un montón, ¿no? Tocamientos, denuncias por actos contra el pudor. Miren, ¿cuándo configuraría, y eso vamos a atacarlo acá, cuándo configuraría un tocamiento indebido? ¿A qué podríamos llamar un tocamiento indebido? Mira, Ángel, la pericia, la clave es la pericia psicológica, ¿no? La pericia psicológica y cámara GESE. Es lo que se va a decir. Y hay métodos, ojo, yo no puedo aplicar el mismo método, y esto lo tiene que saber el psicólogo forense, eh, para aplicar el mismo método para determinar si hubo violación, para investigar o para determinar si es que hubo tocamiento indebido o no. No tiene que aplicarse el mismo método. Son preguntas diferentes que se hacen. Y cuando se está realizando, y para eso el abogado tiene que estar muy atento, cuando se realizan las preguntas, por ejemplo, en cámara GESEL, ahora te respondo, Héctor, cuando se preguntan, perdón, cuando se hacen las preguntas en cámara GESEL, el psicólogo no tiene que inducirte a la respuesta. Me llegó un caso, bueno, ya para una apelación, en las cuales el psicólogo hacía propiamente, ¿y en qué parte del seno te tocó? En ningún momento la persona o la menor que declaraba había mencionado la palabra seno. Ingresó porque la persona agraviada señalaba partes, mas no mencionaba. Y cuando el juez va a resolver, cuando es, por ejemplo, cuando era el antiguo código, ¿sobre qué resuelve? ¿Te escucha los audios? No. Ve el documento, lee, no va a escuchar el audio. Y sobre eso resuelve. Y sobre eso te puede imponer una pena muy alta. Entonces, cuando lleguemos a esa situación, en cámara GESEL, objetar a preguntas sugestivas, ¿no? Preguntas que te sugieren una respuesta. No puede introducir información. Y graba, de alguna otra forma graba, pide el audio a su transcripción. Porque una cosa es lo que tú lees en un papel y otra cosa es lo que tú escuchas. Es lo mismo. Das una declaración, en tu declaración esta persona es fría, pero de repente en su declaración esa persona estaba llorando, no lo sabemos. Entonces hay que ser muy minuciosos para esto. Me dice Héctor, ¿cómo podemos llamar actos de connotación sexual? Cuando propiamente se genera en zonas, ¿no? En zonas que de alguna u otra forma conllevan a una connotación sexual, ¿no? Que conllevan una situación de sexualidad, ¿no? Por ejemplo, si yo le toco acá el brazo, le toco el brazo, no voy a poder decir que es un acto de connotación sexual, ¿no? Si es que, por ejemplo, estoy caminando y se me acerca una persona y estoy volteando y giro esto,
y choco contra el seno de esta persona, no podría ser un acto de connotación sexual, a diferencia de ir a esa persona, ir con las manos y agarrarle y sobarle. Son cosas totalmente distintas. Y eso hay que tener mucho cuidado, eso hay que observarlo, es delicado, más aún cuando se tratan de menores. Tocamientos de connotación sexual, conductas que recaen sobre zonas erógenas, ¿no? Genitales, glúteos, senos, boca, muslos, entre otros. Zonas corporales, efectivamente, ¿no? Relacionadas al ejercicio de la sexualidad. Se ha considerado acá, tengo una jurisprudencia internacional también, hay que avanzar. Es que mira, el tocamiento indebido, ¿no? Y propiamente, mira, eso es una buena pregunta. Actos de connotación sexual, ¿no? Tocamientos indebidos y actos contra el pudor. El código te lo señala, ¿no? Yo estoy seguro que tú me estás haciendo referencia a esto. El código lo va a señalar, pero ni siquiera el código hace una diferencia. ¿Qué nos queda? La interpretación, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber propiamente una situación, y vamos a verlo más adelante, que ni siquiera importa si es que la persona eh, le genera satisfacción sexual, tampoco importa eso, pero que para la persona que está siendo vulnerada, agredida, sí le genera una afectación. Obviamente también las personas no van a responder con la misma actitud, ¿no? De una que otra. Puede ser, una persona pueden gritar, otras les puede afectar. El ser humano es distinto, ¿no? Pero lo que importa es que haya connotación sexual, que haya una intención de sexualidad, de buscar la forma y en zonas erógenas, zonas, ¿no? De intimidad sexual. A ver, partes íntimas, no solo tocamientos indebidos en las partes íntimas de la víctima, sino también actos libidinosos contrarios al pudor, lo que comprende sin duda contactos físicos en proximidades de las de las zonas erógenas, ¿no? Zonas del cuerpo más amplias, eso es lo que dice en la casación 790-2018. Le voy a compartir toda esta información. 176A, el que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, eso hay que tenerlo claro, porque no puede ser tentativa, de diferenciar la tentativa de violación con tocamientos indebidos, ¿no? Realiza sobre una menor de 14. La diferencia que es menor, la diferencia que es con una mayor. Acoso sexual, es una incorporación que se ha tenido también, el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual, ¿no? La pena será privativa de libertad, cuando no mayor de 8 años, si concurren que agravantes, que la víctima sea persona adulta mayor, si han tenido una relación de pareja, se genera mucho esta situación de acoso. Es muy común escuchar este tipo de denuncias. El acoso sexual, cómo se consuma, el delito sujeto a análisis es un delito de mera actividad, ¿no? De mano propia, por así decirlo. Por tanto, no se sanciona la tentativa, en tanto el acecho sexual se configura con el solo hecho de verificar que la gente se encuentra realizando una persecución u hostigamiento con otra persona, que constantemente está escribiendo, que va y la busca en su zona de trabajo, la sigue, eso es un acoso. Eh, el bien jurídico se trata de un delito pluriofensivo, pues no solo abarca la libertad o la indemnidad sexual, sino que protege también la integridad moral. El chantaje sexual, el caso, por ejemplo, un casito por ahí que vi alguna vez, el- el- la persona que tenía fotografías íntimas, ¿no? Con su pareja y de alguna otra forma la amenazaba, ¿no? Con que la hacía publicitar y de alguna otra forma la chantajeaba sexualmente. En las formas agravadas, quiero irme, porque todo esto va a estar señalado en el código también. Se habla de que tiene que haber un tratamiento terapéutico. Hay aspectos importantes que debemos considerar.
¿no? Y ya como línea general lo he venido señalando al iniciar la ponencia, está prohibida la confrontación con la conciliación. Si hay un tema de actos contra el pudor, tocamientos indebidos, violación sexual, no dicen, voy a solucionarlo a través de una conciliación. No va, imposible, ¿no? Ni siquiera la violencia familiar, violencia entre parejas, nada. Nada que tenga que ver de agresiones contra la mujer tampoco. No puede haber conciliación. Se debe restringir la participación de la víctima en diligencias de reconstrucción. No se puede revictimizar. La ausencia de afectación psicológica no es relevante para acreditar la vulneración de la indemnidad sexual. Aspectos a considerar. Para cumplir con la ley, la 30-36-4, no se puede confrontar a la víctima con el agresor, no hay esa situación de careo. Las entidades que investigan y que juzgan tienen que hacerlo con enfoque de género, ¿no? Esto ya lo he señalado, es por normativa internacional, se viene aplicando con políticas públicas a nivel peruano también. Se trata siempre de instruir a las entidades públicas, ¿no? Pero también sería bueno instruir a los agentes privados como los abogados, los conciliadores, ¿no? Hay importantes cuestiones que se debe hacer al momento de cómo valorar, ¿no? Cómo valorar la prueba. Por ejemplo, ¿no? Algo con lo que se trabaja claramente para ese tipo de delitos es con el Acuerdo Penal de 2005, ¿no? En las cuales se señalan los presupuestos para al momento de cómo debo yo tomar la declaración de la víctima, ¿no? De qué forma debo evaluar si es persistente, si no hay incredulidad subjetiva, que yo no tengo ánimo de querer perjudicar a esta persona y si el relato es verosímil, ¿no? Si es real tal cual como lo puede explicar. Entonces son presupuestos que se deben desarrollar. Algo clave y dentro de todos los delitos de connotación sexual está, esta es la famosa cámara GESE, ¿no? Si ustedes ven, está un profesional de la salud, que es una psicóloga, con una menor en este caso. Entonces la cámara GESEL es una herramienta que te garantiza que la persona que está brindando su declaración tenga, digamos, esa reserva de contar, ¿no? Lo que ha vivido, ¿no? El suceso traumático por lo cual ha pasado, en unas condiciones que pueda sentirse segura, ¿no? Que pueda sentirse cómoda. En algunas ocasiones podría estar acompañada de la madre. Eh, como les decía, ¿no? No importa si es que la víctima no se resistió, ¿no? No se resistió. No importa si es que la víctima no gritó, si es que al final, al primer día no denunció, no va a importar eso, no va a importar. El Acuerdo Plenario 1/2011, que también regula cómo se debería procesar para ese tipo de delitos, distingue algunas cuestiones, ¿no? Por el grado de ejecución, la de un hecho tentado o consumado, habría que hacer una diferenciación. Por el objeto empleado para la penetración, si fue a través de un apto análogo, podría ser, no sé, pues un consolador o algún objeto duro, ¿no? O un pene. La zona corporal ultrajada, o sea, si o vía vaginal, anal, bucal, si es que había una penetración total, parcial. Todo eso se tiene que tener en cuenta al momento de evaluar y no se le puede dar el mismo enfoque a todos los casos. Datos por ahí que me preguntaban qué datos de investigación deberían realizar, siempre hay que tenerlo claro, una pericia, un examen médico, que pase médico legista, y ahí se va a arrojar efectivamente los resultados, si es que hay golpes, hay hematomas, no hay lesiones genitales, extragenitales, todo se va a determinar en un certificado médico. Y ustedes ven, cuando van a ver un certificado médico legista, van a ver que les señalan, ¿no? Cuándo fue su primera relación sexual, si es que la persona menstrua o no menstruó, cuándo fue su primera menstruación, su última relación sexual. Todo eso se considera al momento de realizar un examen médico. Algo importante, no tiene que haber esta estigmatización secundaria, ¿no? Como le decía, acá olvidémonos de que si llevaba calzón rojo, si era oscurito, no, que accedió en el hotel, no, olvidémonos de esas cosas, ¿no? El hecho de que pasen en esas circunstancias no quiere decir que la persona está accediendo a tener relaciones sexuales. Eso hay que tenerlo claro. Y bueno, señalaba también, es imprescriptible en cuanto a pedir el tema de la acción, el tema de la pena.
es imprescriptible, o también, perdón, no se acepta pues una terminación anticipada, no acepta con una confesión sincera, para buscar pues una reducción de penas, ¿no? En este caso, cuando son delitos contra la libertad sexual, hablamos también de una prueba anticipada al momento de realizar pues una cámara GESE. Para que se realice esto, ¿no? Tiene que contar con la presencia de fiscales, ¿no? Fiscal de familia, fiscal este, de violencia contra la mujer, el juez o la jueza, ¿no? Abogados deben participar de esta diligencia, ¿no? Para que se garantice que efectivamente, guardando el derecho de defensa también a la persona que está siendo investigada, ¿no? Para evitar esto que la víctima vuelva a declarar sobre un acto que le ha causado un trauma, ¿no? Una diferencia entre prueba preconstituida y prueba anticipada. La prueba preconstituida hablamos sobre cuestiones materiales, por ejemplo, una cuestión documental, ¿no? Recabar esa información. Y la prueba anticipada es propiamente sobre la persona, ¿no? Por eso la declaración de la víctima en cámara, que es una prueba que una prueba anticipada. La pericia psicológica, como les digo, tiene que ser realizada por un psicólogo especialista, un psicólogo forense, ¿no? Y pues tiene que, como les reitero, tienen que estar muy atentos siempre en ese tipo de diligencias, ¿no? Que no se sugieran siempre las respuestas, que no se introduzcan palabras que no se han mencionado, porque tiene que ser una declaración libre, espontánea, sin presiones. Y ante cualquier suceso, y uno también puede hacer las preguntas, ¿no? Hay que estar muy atento todos porque esto es clave. Recuerden que es una diligencia que no se va a volver a hacer, que no amerita una ampliación. Respecto a los informes psicológicos del SEM, si tienen una valoración o no, ahora últimamente han considerado de que sí, son valorados también. ¿Dónde denunciarlo? Pueden hacer a través del Ministerio Público o las comisarías. En caso, si ustedes conocen sobre un delito de violación o van a asesorar a alguna víctima sobre violación, hay que tener en cuenta lo siguiente: instruir a la persona que ha sido agraviada, en primero indicarle no bañarse, ¿no? Para efectivamente mostrar algunos rastros que se puedan haber dejado. No limpiar las posibles heridas, a que, si es posible, tomen fotos, háganlo, ¿no? Guardar la ropa que se tenían al momento de los hechos, buscar una persona de confianza, ¿no? Que los pueda ayudar, que los pueda tranquilizar y denunciarse, ¿no? Callarse no es una opción, yo creo que es una política que todos debemos impartir, ¿no? Ya con este conocimiento, yo la verdad espero poder haber llegado de una forma muy resumida algunos puntos importantes en este tipo de delitos, ¿no? Que sin duda son muy delicados por las penas altas y por la valoración probatoria que se realiza, ¿no? Es muy delicado, hay que tener mucho cuidado, tanto cuando defiendes, porque puedes estar defendiendo a una persona que está siendo injustamente denunciada, ¿no? Y tanto como tú proteges a la persona que ha sido víctima de una violación o de un acto de connotación sexual. Marco, en un auto de medidas de protección de la menor, uno no puede acercarse a verse, ya, ok. Una escuela, entonces, el docente no puede estar en su institución educativa por el lapso de un año, pregunto, ¿dónde tiene que trabajar el docente? Bueno, en este caso, yo creo si es que hay una denuncia, lo que va a hacer, pues seguramente en la UGEL, si es una institución eh, pública, ¿no? Creo que ya van a determinar ellos, ¿no? Les seguirán un procedimiento, de repente van a pedir el apartamiento del profesor. Yo no creo que tenga que depender de una medida de protección. Para mí bastaría que solamente haya una denuncia. Sí, sí, José, voy a estar compartiendo la diapositiva. No sé con quién lo hago, me pasan el correo y yo lo estoy mandando. O si no, pueden escribirme también, acá tengo el correo que les dejo a la vista para yo poder proporcionarles los PPTs. Si hubiese alguna pregunta, agradecería por favor que me la puedan hacer. Si no, nuevamente muchas gracias por la invitación y gustoso nuevamente de poder estar en una próxima ponencia. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Con respecto a la diapositiva, ahí acá se lo dejo mi correo electrónico. Ahí me lo podría enviar y yo se los comparto a los chicos del grupo. No haré ningún Ya, problema. perfecto, doctor.
Y gracias Perfecto. nuevamente por su exposición del día de hoy. Yo también estaba con los temas del delito contra la libertad sexual, ya que me encuentro haciendo prácticas en el Ministerio Público y las prácticas que llevo son de en un despacho contra delitos contra la mujer y integrantes del grupo familiar. Y solamente llegan estos casos de delitos contra la libertad sexual, acoso y todo esto. Y me Sí, resultó sí. interesante, más que todo también con tener el contexto histórico, porque como usted dice, antiguamente no era un delito contra el interés sexual, sino era un delito contra el pudor, delito Así es. Un contra el delito honor, contra el contra honor. el honor. Contra el honor. Así es. Y que con lo nuevo, con el nuevo código fue modificando, fue avanzando y con el pasar del tiempo también aumentó las penas. Así es. Aumentaron las penas, se ingresaron nuevos tipos penales. Ujú. Cambia la sociedad, cambian las personas, cambia el comportamiento de la sociedad y se ingresan nuevos tipos penales, ¿no? Así va a ser durante toda la supervivencia del ser humano. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor, por su exposición el día de hoy. Igualmente. Gracias, Edwin. Muchas gracias. ¿Ya? Perfecto. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Hasta luego.